Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría, Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Más de Barómetro, comenzando una edición muy particular porque ya estamos comenzando el mes de mayo y en este mes de mayo que se está iniciando, en esta primera edición de Barómetro, no es el primer día de mayo, pero sí es el primer programa de mayo, estamos partiendo con el levantamiento de la cuarentena en la región de Magallanes. Estuvimos por más de un mes en confinamiento, por más de un mes en una situación sanitaria especial. Y es por eso que estamos partiendo este programa y saludamos a nuestro primer invitado, panelista también de Barómetro, en este primer bloque, Claudio Morán, con el cual vamos a estar conversando de ese y muchos temas más. Bienvenido, Claudio, a otra edición más de Barómetro. Bienvenido. ¿Nos escucha bien, Claudio, cierto? Sí, te escucho bien. Claudio, ¿qué le parece a usted la medida que se tomó hace poco más de 24 horas y que implica el levantamiento de la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas? Mira, te soy muy franco como siempre. Creo que es un error porque la cuarentena realmente no se cumplió y la única diferencia entre hoy y mañana es que mañana se puede salir sin permiso. Pero un promedio de 15.000 permisos te cursaron todos los días, más los que salían sin permiso. Si no, los contagios no salen de ninguna parte. Claro. Veremos dónde o cuántos contagios vamos a tener en 1 o 2 semanas más. Claudio, usted es abogado. ¿Qué le parecen las sanciones que habían para las personas que incumplían la cuarentena o que incumplen también el toque de queda? Hay que afirmarse para hablar de sanciones, porque no se aplican. O sea, tenemos una situación de excepción constitucional en que se llamó a las Fuerzas Armadas y se les sacó a las calles para mantener el orden público, pero en la práctica eso no ocurre. Todas las noches se viola el toque de queda, carreras en la costanera de autos tuning. La presencia militar brilla por su ausencia. La verdad es que no entiendo para qué se sacó a las Fuerzas Armadas, solamente para lucirse, reír y acompañar a carabineros en los procedimientos. Pero la sensación de seguridad y de cumplimiento riguroso de la ley es algo que nunca se ha percibido en todo este tiempo. Creo que se está honrando la verdadera cultura que se instaló en este país de hacerse las cosas mal. Se pueden hacer bien, pero es preferible hacerlas mal. ¿Cómo se y más debiera, encima nos comparamos con el país. ¿Cómo se debiera haber ejecutado, Claudio, una mejor fiscalización respecto de la cuarentena o cómo debiera haber sido una mejor cuarentena en Punta Arenas? Para que la cuarentena se hubiera cumplido, no me cabe duda que tendremos la oportunidad cuando vuelva, que esto recién está empezando. Nosotros no tenemos por qué creer que vamos a tener una situación muy diferente de Italia o de España,
los españoles han reconocido hidalgamente que su desorden y indisciplina social es lo que está incentivando esta terrible crisis sanitaria. Así que yo creo que vamos a llegar por el mismo camino. Pero de partida habría incorporado a todo el aparataje de gobierno interior al cumplimiento real de las normas, a un incentivo a la ciudadanía a cumplir las normas y a un proceso de educación permanente. Que la gente sepa, porque en cada esquina está puesto en un letrero lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Pero ¿qué es lo que tuvimos en la práctica? Y qué es lo que seguimos teniendo, porque las normas, insisto, la única diferencia entre hoy y mañana es que se va a salir sin permiso, pero las normas sobre mascarilla, higiene de mano, distancia social, eso se mantiene exactamente igual, así como la prohibición de un montón de locales de abrir. Entonces, en vez de estar mostrando un comunicado diario de contabilidad de contagiados, enfermos y muertos, la autoridad debió haber desarrollado toda una campaña publicitaria para mantener a la población, digámoslo así, en onda con el cumplimiento cabal de todas las disposiciones. El problema está en que no hay autoridad que en teoría pueda establecer normas si la ciudadanía espontáneamente no las cumple. Y la verdad es que hemos demostrado como país, como ciudadanía, que nuestra indisciplina es tremenda, enorme, y no hay norma gubernamental que pueda, ni aquí ni en ningún país del mundo, que pueda superar o solucionar la indisciplina social. Si la ciudadanía no se convence y no pone de su parte en esto, esto no va a funcionar. Y como dijo el ministro Mañalich, puede durar 6 meses la cuarentena. Por eso, Claudio, pero la irresponsabilidad ¿de quién es? ¿De la gente o de las malas políticas que se pueden haber ejecutado? Le pongo un ejemplo. En algunas ciudades de Italia, cuando la cosa se puso bastante difícil, los mismos equipos sanitizadores que recorrían las calles andaban con altavoces y en los cuales se le llamaba a la gente a quedarse en la casa. Por el altoparlante, esos mismos carros sanitizadores transmitían un mensaje a la gente pidiéndole que se quedara en la casa. Yo entiendo lo que usted dice, una política publicitaria muy deficiente respecto de aquello. Cero política publicitaria. La culpa es de la gente y de la autoridad, es una culpa compartida. Claudio, en la última hora se especuló mucho respecto de la 6ª semana de cuarentena en la ciudad de Punta Arenas, que finalmente no se concreta porque la cuarentena ya terminó prácticamente a esta hora, ya terminó la cuarentena aquí en Punta Arenas porque estamos en horario de toque de queda. Y lo que se especulaba era que se iba a levantar la cuarentena, pero que se podía ampliar el toque de queda en Magallanes. Usted es abogado y nos puede explicar de mejor forma eso. El decreto para toque de queda rige para todo el territorio nacional a partir de las 22 horas, independiente del horario de Magallanes y de Isla de Pascua, de Chile Insular Occidental y también de la región de Magallanes y Antártica chilena. Pero es un solo decreto para todo el país. No se pueden, se lo pregunto como abogado, ejecutar varios decretos en el sentido de Magallanes tener un toque de queda anticipado. Perfectamente bien podría ser. Esta crisis debió desde un comienzo ser regionalizada, Claro. Con autoridades empoderadas con el manejo de su zona, de su región. Para eso hay un jefe militar de la zona de estado de emergencia, de catástrofe, pero todo se maneja desde el centro del país. Perfectamente bien puede haber un toque de queda diferenciado. Y en la práctica, si esta situación se pone mala, digamos, mucho peor, porque en el país está habiendo un promedio diario de más de 1.000 contagiados, podría llegarse a un toque de queda de 24 horas. La autoridad tiene todas las facultades, puede hacer lo que quiera, el único límite constitucional es que los particulares que sean dañados
tienen derecho a ser indemnizados. Es decir, la autoridad puede hacer mucho más, pero es cuestión que se decida y tenga una estrategia más definida, digámoslo así. Claro, pero no se puede estar improvisando día a día. Muchas veces escuchamos, Claudio, en este mes de cuarentena, no solo al intendente, sino también a las máximas autoridades de salud de la región, decir que las políticas venían desde Santiago y que las decisiones venían desde la capital. En un periodo de excepción, en un periodo de catástrofe, en una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿no es un poco contraproducente? Porque las políticas deben ser distintas para Arica como para Magallanes en este tipo de catástrofe, ¿o no? Somos casi países diferentes. Tenemos un idioma más o menos parecido y usamos la misma moneda. Hasta ahí nomás. Yo le voy a decir, si yo fuera intendente y el presidente nos anuncia y nos llama, porque supongo que esa es la forma de operar, y viene esta crisis, esta pandemia, presidente, necesito tales y cuales facultades. Y si no me las da, presidente, aquí está mi renuncia. ¿Me entiende? Yo no puedo ser intendente en una crisis, ser jefe de nada y estar pasando papeles para Santiago. Y ese es el triste papel que han hecho y siguen haciendo las autoridades civiles locales, con el agravante que se están mofando de nuestras Fuerzas Armadas. La gente está perdiendo confianza en las Fuerzas Armadas, las han sacado para adornar las calles. Los militares no cumplen su papel y los civiles tampoco están cumpliendo su papel. Yo, intendente, habría manejado esto realmente, con autonomía. Y si no me dan autonomía, hasta luego. Ahora hay un caso, Claudio, que es el único caso en el país de una persona que está en estos momentos en prisión, está en la cárcel por haber violado la cuarentena, pero la violó por cuarta vez. O sea, esa persona a la tercera incluso le dan arresto domiciliario, pero tenía que esperar la justicia llegar a la tercera quebrantamiento de cuarentena para haberle dado arresto domiciliario, y tenía que esperar la justicia, Claudio, la cuarta infracción de esta misma persona para enviarlo a la cárcel. No, pero pregúntese también cómo operaron las autoridades con querella y con presencia en las audiencias contra los infractores. Claro. Si esta cuestión no es solo echarle la culpa a los jueces ni a los fiscales, la autoridad es la que tiene que preocuparse que se cumpla. Y el mensaje es muy claro: ¿se cumple o se cumple? Tienen todas las facultades, lo que pasa es que no quieren usarlas. ¿Cómo se puede salir de una crisis, Claudio Morán, que comienza a vivir el país ya en el aspecto económico? Se especula que la tasa de cesantía puede superar el 20%, por ejemplo, en la región de Magallanes, que el sector del turismo se va a ver fuertemente resentido en la próxima temporada. ¿Qué puede hacer Magallanes para salir de esta grave crisis que la va a comenzar a azotar en los próximos meses? Primero, con este esquema de manejo centralista, es prácticamente imposible salir. La figura del gobierno regional con gobernador regional, aunque todavía no haya elecciones, debe empezar a construirse desde ya. Si yo estuviera en esa posición, consigo, sí o sí, delegación de facultades suficientes para hacer un arqueo de lo que tenemos y de lo que va quedando en la región y organizar la cosa económica para lo que viene, lo que está y para lo que viene inmediatamente. Ustedes comprenderán que para el ministro de Hacienda y para el ministro de Economía en el centro de la ciudad de Santiago, la actividad económica de Magallanes es casi una anécdota. No hay quien le vaya a golpear las puertas. No podemos, con este esquema de parlamentarios de escasas luces que van a golpear las puertas de los ministerios en Santiago en medio de una crisis de esta envergadura, es imposible sacar nada. La región
tiene de una vez por todas de comenzar a manejarse con lo que tiene. La delegación de facultades en lo inmediato a las autoridades regionales es un requisito sin el cual no se puede salir adelante. Por primera vez en su historia, la región de Magallanes tiene que entender que tiene que moverse por sí misma, dejar de esperar de Santiago. Santiago no tiene ningún interés en preocuparse de una región que no llega a los 200.000 habitantes, cuando hoy día solamente han entrado a cuarentena en Santiago 5 millones de personas. Esto es una cuestión de números. Nosotros somos casi un país aparte. Tenemos una tremenda perspectiva hacia el futuro, pero depende de nosotros. Desgraciadamente, todo nuestro sistema y nuestra mentalidad en esta región está amarrada a depender de Santiago. O cambiamos ahora o desaparecemos, nos hundimos por no sé cuántos años y empieza a deshabitarse la región. Si las consecuencias de una pandemia y una crisis de esta naturaleza pueden ser realmente devastadoras. O mucha gente se viene a vivir acá y se hacen inversiones, o esta región empieza a despoblarse porque la gente se va a otras a buscar mejores perspectivas. Eso es lo que no puede ocurrir. Por eso yo les digo a los magallánicos, depende ahora de nosotros, no depende más de Santiago. Claudio, ¿cómo fue el actuar del gobierno central con la región de Magallanes en estos más de 30 días de cuarentena? Te pediría que me repitiera la pregunta porque no vi ningún actuar. O sea, veo la visita protocolar del ministro Mañalich, que seguramente nadie le pudo explicar satisfactoriamente de por qué tenemos la tasa de contagio más alta de Chile. Y bueno, por aquí pasó, se dio una vuelta, dejó un par de respiradores y se fue. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Yo creo que Mañalich lo ha hecho muy bien, pero tiene que luchar y a diario contra una maquinaria burocrática en general del país que no funciona, contra una sartalada de alcaldes que quieren ser estrella y agarrar votos para su próxima reelección o las campañas que vienen. Un año electoral para ellos. Y hablan sin ningún criterio ni sentido técnico. Y en tercer lugar, no sacan nada con dictar medidas generales si en la práctica la ejecución de las medidas no se hace. O sea, en teoría, muy bien, en la práctica no está funcionando o funcionando a medias. Pareciera que sobre este país, incluida esta región, pesa una maldición que Fernando Villegas una vez graficó muy bien en su libro Chile a medias. Todo se hace a medias. Claro. Y por último, Claudio, usted ha sido bastante crítico con el tema del plebiscito. ¿Qué opinión le merece el actuar de la clase política en esta crisis por el coronavirus? Bueno, la clase política ha dejado muy en claro que el plebiscito es un show para ella. La clase política de este país está obsoleta. La historia ya no la soporta, no la resiste. Y el drama de este país es que mientras no tenga una nueva clase dirigente de mucha mejor calidad, es imposible salir adelante. Este país solo va a salir adelante con mejor gente, no con normas, no con leyes, no con constituciones, con otra clase dirigente y con mejor gente. El plebiscito es un show, un bluff que le va a costar al país, si se llega a hacer, una fortuna que ya no se puede gastar, pero sobre todo esfuerzos, y nos vamos a graduar como un país de imbéciles. Eso estoy absolutamente convencido. Un país de imbéciles que prefiere morirse de hambre con tal de sacar adelante una constitución nueva que nadie sabe siquiera si va a funcionar o no va a funcionar. Lo más probable es que no funcione, porque la que tienen preparada ya y que es similar a la que construyó la señora Bachelet en su último gobierno y lo alcanzó a mandar al Congreso, realmente es una soberana porquería inaplicable en la práctica y que le da la espalda
a las grandes necesidades institucionales de este país y de cambios institucionales en realidad, empezando por la autonomía política real de las regiones. Porque sin autonomía real de las regiones, este país no va a salir nunca adelante. Claudio, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro. Ha sido muy didáctica su respuesta, especialmente de lo que pasó y de lo que está pasando y de lo que viene también. Porque recordemos, hace pocos minutos ya se levantó la cuarentena definitivamente en la ciudad de Punta Arenas. Un agrado conversar con usted, Claudio Morán, y lo esperamos el sábado, lo tenemos en Cambalache, acá en Pingüino Multimedia. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo grande, que esté muy bien. Breve alto en Barómetro y volvemos al segundo bloque con una gran entrevistada, una gran invitada. Vía Zoom la tenemos desde la capital a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, acá en Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Segundo bloque de Barómetro y como lo habíamos prometido antes de la pausa, tenemos una gran invitada vía Zoom desde Santiago, la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Paula, bienvenida al Barómetro en este segundo bloque. ¿Cómo está en Santiago, en la capital de Chile, hasta Punta Arenas, donde estamos nosotros? Hola Ignacio, encantada de estar con ustedes. Sé que hay un día frío, lluvioso, así sí. Que bueno, les deseamos que tengan un lindo día. Nosotros echamos de menos mucho la lluvia, así que tenemos un poquito de envidia con las lluvias de ustedes por el sur. Sí, un día triste para Punta Arenas hoy día porque también hace pocas horas falleció un conocido funcionario también de la gobernación de Magallanes, y un día helado porque está comenzando el invierno, el cual trae muchos peligros, especialmente en una etapa cuando se vienen las enfermedades respiratorias. Subsecretaria, partiendo la entrevista, ¿por qué se levanta la cuarentena en Punta Arenas? Bueno, qué bueno que me pregunte eso. Primero que nada, quiero decir que nosotros como Ministerio de Salud tenemos un plan COVID-19 que tiene una metódica donde, basado en la evidencia científica, basado en la evidencia internacional, nacional, hemos ido estableciendo ciertas medidas de restricción, que son varias de ellas, que son los cordones sanitarios, las aduanas, las cuarentenas, que es la medida más estricta que puede tomar una comuna, ¿cierto? Porque es restringir al máximo las libertades individuales, pero también como tenemos variables para imponer una comuna en cuarentena, es decir, variables del punto de vista cómo va incrementándose la incidencia, cuánto van aumentando el número de casos nuevos, también qué tan concentrados están los casos y cuál es la respuesta, la posibilidad de tener una buena respuesta de salud. En función de todas estas variables, nosotros incorporamos una comuna en cuarentena, pero también salimos de una comuna en cuarentena. ¿Qué es lo que hemos visto en estas semanas en la ciudad de Punta Arenas? Donde efectivamente Punta Arenas tuvo un aumento significativo hace unas semanas atrás de casos nuevos, y también un impacto importante en la red asistencial, lo que hizo que no solamente pusiéramos en cuarentena a la comuna, sino que también le pusiéramos un cordón sanitario. ¿Qué significa eso? Que nadie podía salir y nadie podía entrar, salvo circunstancias particulares de necesidades de abastecimiento. ¿Por qué decidimos sacar la comuna de cuarentena? Llevaba varios días en cuarentena, ¿y qué es lo que hemos visto con respecto a la situación particularmente de Punta Arenas?
Primero que nada, hemos visto que en un principio la cuarentena se veía mucha gente en la calle, dificultadamente se respetó, pero después sí hubo una fiscalización importante por parte de las Fuerzas Armadas, de la autoridad sanitaria, que hizo que la fiscalización, las personas al menos respetaran en parte esta cuarentena. Lo que hemos visto desde el punto de vista de incidencia es que el aumento de números de casos nuevos se ha estabilizado. ¿Qué significa? Que el incremento no es importante. Si uno mira el incremento, el porcentaje de incremento de incidencia entre la semana anterior, por ejemplo, la semana, no la última semana, sino que la semana previa del 21 al 27 y la semana anterior, que es lo que nosotros vemos, que el aumento de incidencia en la ciudad de Punta Arenas llegaba a valores bastante, en general, bastante más altos de lo que tiene hoy día. Vemos que en la ciudad de Punta Arenas tenía un aumento de más de 50, 60%. Lo que hemos visto en las últimas semanas, que la ciudad, el incremento de los casos en la ciudad de Magallanes se ha estabilizado, es decir, siguen aumentando los nuevos casos, siguen habiendo casos nuevos, pero ese incremento exponencial se ha estabilizado. Por ejemplo, el día jueves 7 de mayo se anunciaron 18 nuevos casos de COVID-19 en Magallanes. Efectivamente sigue sumando una cifra de más de 800 casos, pero nos hace pensar que las personas sí efectivamente están respondiendo a las medidas de restricción. Y aquí hay que decir, muy importante, el sacar una comuna de cuarentena no significa que las personas pueden salir a la calle y efectivamente tener una conglomeración, sino que es muy importante que las personas tengan que tener esa responsabilidad de decirles, ustedes están sin cuarentena, pero tienen que seguir tomando las medidas estrictas de distanciamiento social, de lavado de manos, no visitar a adultos mayores, y también efectivamente es muy importante evitar el contacto con las personas que son casos confirmados. Y por último, los casos confirmados y los contactos estrechos es fundamental que mantengan el aislamiento. Pero son no es peligroso, Seremi, subsecretaria, que tienen que quedar para evitar que se puedan contagiar a otras personas. Subsecretaria, ¿no es peligroso que salga de cuarentena la ciudad? Bueno, es la capital regional con la tasa de contagio más alta del país, guardando las proporciones por población, sigue siendo la tasa más alta a nivel de región de todo el país, y además está entre las 3 ciudades que tienen la mayor cantidad de personas contagiadas. ¿No es peligroso el levantar una cuarentena cuando aún la tasa de contagio sigue siendo la más alta del país? Lo que nosotros estamos monitoreando es que efectivamente el número de casos nuevos, la tasa no siga incrementando en forma importante. Hay que decir varias cosas. Mantener una comuna en cuarentena tiene efectos positivos efectivamente para el coronavirus, pero tiene efectos tremendamente negativos en otras áreas de la salud, que también tenemos que hacernos cargo. Sabemos que el impacto desde el punto de vista de salud mental que tiene el tener una comuna en cuarentena es muy importante. Y también tenemos que hacer vista de que las personas cuando están en cuarentena se les limita al máximo sus libertades, y eso hace que las personas que sí tienen que ir a un control producto de una situación de enfermedad grave, dejan de hacerlo, es lo que hemos visto. Por lo tanto, efectivamente tenemos que tener una buena contención y por eso tenemos que seguir evaluando. Si vemos que el número de casos sigue aumentando en forma importante, obviamente vamos a tener que poner de nuevo la comuna en cuarentena. ¿Cuál es la experiencia que nosotros hemos visto en otras regiones? Hemos visto en otras comunas que cuando la población sale de una cuarentena, las personas siguen tomando las medidas de autocuidado, que son muy importantes, porque aquí la educación de las personas es muy importante, que las mismas personas se mantengan con ese distanciamiento social. Si una persona no tiene que salir, evidentemente es mejor que se quede en su casa. Y esas personas que ojalá que no se junten y que no se conglomeren. Aquí, evidentemente, si nosotros vemos que el número de casos empieza a aumentar en forma significativa, como fue en las semanas anteriores, obviamente vamos a tener que volver a poner la comuna en cuarentena de Punta Arenas. Esperamos que no sea así, esperamos que tengamos una buena respuesta de la comunidad. Aquí hay una cosa muy importante, la autoridad sanitaria va a fiscalizar de una manera muy rigurosa todas las medidas sanitarias que hemos implementado.
estamos hablando de uso de mascarilla, estamos hablando de que los casos confirmados se mantengan en sus casas, que los contactos estrechos se mantengan en sus casas. También estamos hablando de que los negocios que no pueden circular, que no pueden estar abiertos, se mantengan cerrados, el toque de queda y una serie de medidas. Hay que decir que hoy día no solamente la cuarentena es lo que contiene el coronavirus, tenemos una serie de medidas implementadas dentro de nuestro país que también tiene el objetivo de contener la curva. Y esperamos tener esa buena respuesta de parte de la ciudadanía para poder seguir conteniendo y no tener que poner de nuevo la comuna en cuarentena. Revisando las cifras, claro, efectivamente la primera y la segunda semana de abril fueron las semanas más críticas en la región de Magallanes, especialmente los días viernes 10 y sábado 11, que coincidió con el fin de Semana Santa, donde hubo más de 40 personas contagiadas y varias camas críticas con cierto riesgo en el Hospital Clínico de Magallanes. De hecho, ese fin de semana se produjo la mayor cantidad de aeroevacuaciones. ¿No temen que esto pueda volver a suceder? Y más aún ahora, subsecretaria, cuando Magallanes, ¿dónde podría aeroevacuar a los pacientes cuando las condiciones críticas hoy día se trasladan a Santiago? Bueno, nosotros estamos mirando cada una de las comunas día a día y semana a semana. Por eso es muy importante que nosotros vamos monitoreando el número de casos nuevos y primero que nada, si vemos que este número aumenta, vamos a volver a poner medidas estrictas. Lo segundo, hoy día tenemos una red a nivel del país que va a dar respuesta para atender a todas aquellas personas que lo necesiten. Es decir, tenemos una red integral de salud que lidera el subsecretario de Redes Asistenciales, que está mirando todos los días el número de camas críticas que se están ocupando, si es necesario llevar más ventiladores o llevar profesionales de salud o llevar pacientes, ¿cierto?, desde las distintas comunas a los distintos hospitales, región, eso se va a hacer. Hay que decir que el traslado de pacientes críticos de una región, de una comuna a otra, durante todos los inviernos es una práctica habitual a través de redes asistenciales. Obviamente este año estamos en una situación particular donde tenemos que mirar con mucho más detalle, con mucho más energía y con mejor, efectivamente, eficiencia el traslado al paciente. Pero quiero dar la tranquilidad a las personas que nosotros vamos a monitorear Punta Arenas, esperamos que no tengamos un aumento significativo de nuevos casos, porque de esa manera nosotros podemos mantener a la comuna que tenga una cierta libertad para poder tener una vida distinta. Y sin embargo, si es necesario ponerlo en cuarentena, lo vamos a hacer. Por eso, Punta Arenas viene saliendo recién hoy día, ahora, claro, los días de la cuarentena. Vamos a evaluar de una manera muy, muy rigurosa la próxima semana. Esperamos que se mantenga de esta manera, esperamos que haya una respuesta de parte de la comunidad, respetando las medidas de distanciamiento físico, de no aglomerarse, de evitar, ¿cierto?, ir a lugares donde las personas estén todas juntas. Si no es necesario salir, que no salgan, evitar a visitar a los adultos mayores, que son los que finalmente pueden enfermarse, terminar en una unidad crítica. Pero efectivamente, si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer. Subsecretaria. Creemos que... ¿sí? Sí, le pregunto por el tema de la cobertura de la vacunación de influenza. Magallanes hoy día tiene la más baja cobertura a nivel de regiones, a nivel de país, y es un peligro constante. Ya se anunció que las próximas horas, los próximos días, ya comienza la vacunación para los menores de pre-kinder a quinto básico, más o menos que la edad de los niños que tienen que vacunarse, porque Magallanes no alcanzó a vacunar a esos niños porque estuvimos 37 días en cuarentena. Es muy peligroso en recibir un invierno, un duro invierno, un crudo invierno, como le decimos acá en Magallanes, con la influenza más el coronavirus. ¿Es una mezcla muy peligrosa? Bueno, la verdad que esperamos que no sea así. Hoy día partimos con la campaña de vacunación, este año partimos con la campaña de vacunación el 15 de marzo. Efectivamente, Punta Arenas, la región de Magallanes, ha alcanzado un 76%. Esperamos que en los próximos días que se vacunen los niños y que alcancemos esa población de niños y también de mujeres embarazadas para alcanzar al menos un 80%. ¿Y por qué el 80%? Porque la vacunación de la influenza tiene lo que se llama un efecto rebaño. Si yo vacuno a un porcentaje importante de la población de riesgo, esa misma vacunación que le hago a esta población tiene un efecto rebaño para que la circulación del virus no sea tan importante. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento con respecto a la circulación de los otros virus? Hemos visto que este año la circulación en esta fecha
estamos viendo una menor circulación tanto de virus influenza como virus respiratorio sincicial y otros virus. Probablemente puede incidir algo la vacuna, pero también probablemente todas estas medidas que estamos implementando de distanciamiento social, de no saludarnos de beso, de no darnos las manos, también hoy día de un lavado de manos frecuente. O sea, estas medidas que previenen el contagio del coronavirus también tienen un efecto positivo en el contagio de los otros virus respiratorios. Y eso es importante decirlo, es decir, yo estas medidas que estoy usando para proteger del coronavirus en forma aditiva me está protegiendo contra la influenza, respiratorio sincicial. Por lo tanto, esperamos que la circulación de los otros virus este año sea menor. Sin embargo, no podemos bajar los brazos y tenemos que estar súper seguros de seguir tomando las medidas y que se alcance en Punta Arenas esa vacunación del 80%, principalmente los niños que hoy día no tienen una tasa más baja. Subsecretaria, estuvimos 37 días en cuarentena acá en la ciudad de Punta Arenas, que hoy día los teléfonos de nuestra radio, los teléfonos del diario, también consulta por redes sociales, la gente como que se olvidó un poco de vivir sin cuarentena. Entonces nos han llenado de preguntas hoy día diciendo, ¿y puedo ir mañana? ¿O estará abierto mañana? ¿O se vuelve a trabajar mañana? La gente como que se olvidó un poco de lo que era vivir sin cuarentena en un estado de catástrofe con el coronavirus y teniendo la tasa más alta de contagio. Pero, por ejemplo, le pongo el caso, subsecretaria, en una región como Magallanes, con una alta tasa de adultos mayores y una alta tasa también de pacientes crónicos. Acá hay mucha gente hipertensa, hay mucha gente con diabetes. El sector público ya lo dijo, los adultos mayores y la gente paciente crónica no vuelven a trabajar, pueden realizar un teletrabajo. Pero ¿qué pasa en el sector privado, subsecretaria? Bueno, ahí hay una cosa muy importante que así como cuando se implementa la cuarentena, cuando se termina una cuarentena en una comuna, en una región, es importante que el regreso a la actividad sea en forma muy paulatina. ¿Y por qué? Porque lo que no queremos tener es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es un impacto en un aumento significativo de los números de casos de coronavirus y que volvamos a tener que tener una comuna que estuvo más de un mes en cuarentena, de nuevo, porque eso es una medida, como ustedes lo saben más que nadie, lo que implica la restricción del punto de vista de libertades individuales. Por lo tanto, ahí siempre protegiendo a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, que son las personas que efectivamente, tanto en el sector público como en el privado, son las personas que si se enferman, si se contagian, son las personas que pueden terminar gravemente enfermas conectadas a un ventilador mecánico. Por lo tanto, cada una de las autoridades, ¿cierto?, locales, y bajará la información a través del intendente para poder coordinarse con las distintas empresas de trabajadores de cómo volver a esta relativa, ¿no es cierto?, podríamos decir, a esta actividad que tiene que ser distinta. No puede ser una actividad igual que antes que cuando estábamos en cuarentena, tiene que ser una actividad que es paulatina, siempre asegurando que tenga las condiciones para resguardar la salud de las personas. Por lo tanto, en cada región, el intendente, junto con los CEREMI, tendrán que dar los lineamientos para que las distintas actividades puedan regresar de una manera muy paulatina. Algunos serán con teletrabajo, los que puedan trabajar con teletrabajo, pero aquellas personas que necesitan estar trabajando presencialmente, obviamente volver, pero manteniendo el resguardo de la salud de esas personas. Yo lo muestro lo que es, por ejemplo, en la Seremi de Salud. En la Seremi de Salud hay actividades que pueden hacerse por teletrabajo, por supuesto, en los hospitales también, pero hay actividades que tienen que ser presenciales. Claro. Un fiscalizador que tiene que ir a fiscalizar que se esté cumpliendo la cuarentena, que se esté cumpliendo, ¿no es cierto?, todas las medidas que está la autoridad sanitaria controlando, o en un hospital, el tener los profesionales de salud para poder atender a las personas, son trabajos que tienen que ser presenciales, no pueden ser por teletrabajo. Sí, que tengan todos los implementos y resguardando la salud principal, en un primera instancia de esos trabajadores para asegurar
que efectivamente no se vayan a contagiar. Subsecretaria, también nos preocupa mucho en la región de Magallanes porque ya estamos entrando al invierno fuertemente en nuestra región, pese a estar en otoño. Para nosotros es un constante otoño-invierno que tenemos durante todo el año. Las temperaturas ya están bajando los 0 grados por las mañanas muy temprano, a esa hora que entran los escolares a las clases. Y por ello se lo pregunto también, subsecretaria, al tener la más alta tasa de contagio a nivel país y al ser la comuna hoy día, Punta Arenas especialmente, que ha tenido la cuarentena más larga de todo el país, 37 días, ¿podrá haber también alguna excepción o algún tratamiento especial para el regreso a clase de los escolares nuestros? Porque no tenemos la infraestructura, ningún colegio la tiene hoy día en Punta Arenas, de poder albergar a solo 20 alumnos, por ejemplo, por sala. Entonces, ese regreso a clases, porque toda la gente también hoy día nos llamaba y nos decía, se levanta la cuarentena, la próxima semana a clase, imposible. ¿Qué va a pasar con el retorno a clase, subsecretaria? ¿Y habrá algún tratamiento especial para Punta Arenas que va a mantener quizás por toda esta crisis sanitaria la más alta tasa de contagio? Bueno, el ministro de Educación, que está liderando el programa el proyecto, ¿cierto? El plan de regreso a clase, de primero que nada no ha definido cuándo, sino que tiene un plan de regreso a clase que sea, primero que nada, seguro para los estudiantes, seguro para los profesores. ¿Y en qué consiste en términos generales? Y es en términos generales como hemos trabajado en todos los planes. Primero que nada, que el plan es estratégico, es focalizado y es dinámico. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo y probablemente va a ser distinto de una manera más paulatina o en momentos distintos, en una comuna donde tenemos pocos casos que en una comuna donde tenía una alta incidencia. Especifico, en la región metropolitana nosotros tenemos en la comuna de Santiago una de las comunas que tiene más casos. Probablemente en algún minuto cuando el Ministerio de Educación decida que los alumnos vuelvan a estudiar, probablemente va a volver en una región, en una comuna, donde el número de casos sea menor que en una comuna donde la alta incidencia sea mayor. Por lo tanto, este plan que está desarrollando el Ministerio de Educación está alineado con el plan de gobierno del punto de vista que el regreso de las distintas actividades tiene una mirada estratégica focalizada. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en nuestro país, que la pandemia se ha comportado de una manera muy distinta en algunas comunas, en algunas regiones, y por lo tanto las medidas que se están implementando y se están tomando también son distintas en esas comunas y en esas regiones. Hay comunas, como es en la región metropolitana, que nosotros tenemos más de 25 comunas en cuarentena. Sin embargo, hay otras comunas donde hoy día Chillán y Chillán Viejo estuvieron varias semanas en cuarentena, hoy día no están en cuarentena. Y efectivamente esa comuna tiene una vida distinta. Por lo tanto, nuestro país se está comportando de una manera muy distinta del punto de vista de la pandemia, y es así como hemos ido implementando las distintas medidas, tanto para restringir efectivamente todas las libertades y todas las medidas como para dar ciertas libertades en las distintas actividades. Para finalizar, subsecretaria, le quería llevar un poco al recuerdo, porque de crisis sanitarias de esta índole nadie tiene recuerdo. Lo mayor que nos recordamos acá en Magallanes es el H1N1 del año 2009, la denominada fiebre porcina, cuyos pic fueron la tercera semana de mayo hasta más o menos, acá en Punta Arenas, en Magallanes, la segunda semana de junio. Todos los años el pic de la influenza en Magallanes se da más o menos en esa época también, mayo, junio. Ahora con el coronavirus, ¿no será conveniente, por ejemplo, en el regreso escolar, hacer durante todo este primer semestre las clases online o la metodología que estén implementando los centros educacionales acá en Punta Arenas que se está llevando a cabo hasta ahora y dejar pasar el primer semestre definitivamente para evitar exponer a nuestros hijos, a nuestros escolares a ese contagio que se da especialmente entre mayo, junio y principios de julio y retomar definitivamente tras las comillas vacaciones de invierno? Bueno, yo no quiero introducirme en un tema que está liderando el Ministerio de Educación, el ministro de Educación. Él en su momento va a hablar del plan, del proyecto, de regreso a clase. Por lo tanto, efectivamente, como es un tema de educación, yo prefiero dejarle a él que en su momento adecuado, sabemos de parte del Ministerio de Salud que sí efectivamente está elaborando un plan
que es paulatino, que es progresivo y que tiene, lo más importante es asegurar la salud de las personas, de los alumnos y de los profesores. Por lo tanto, el plan va a contemplar todas las cosas que usted me está diciendo y el Ministerio de Educación en su momento, el Ministro de Educación, va a dar cuenta de cómo es este plan de regreso a clase. Subsecretaria, le quiero agradecer su presencia hoy día acá, vía Zoom, con el barómetro de Pingüino Multimedia, desde Santiago a la región de Magallanes, con una hora diferida, pero lo que tenemos en concreto es que a esta hora, acá en Magallanes, ya se levantó la cuarentena, sin embargo, seguimos en toque de queda. Muchas gracias, subsecretaria, y por favor, agradecimiento a toda la gente del Ministerio de Salud que también se ha portado con nosotros. Muchas gracias a ti, Ignacio, y buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Finalizamos así, amigos, otro barómetro más. Estuvimos con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en vivo y en directo, en exclusivo para todos ustedes desde Santiago, informando de todo lo que está pasando, porque ya a esta hora ya no hay cuarentena. 37 días estuvimos en cuarentena, en estos momentos sí hay toque de queda, respételo y respete también las medidas que hay que seguir respetando, porque tenemos que respetar el distanciamiento, porque tenemos que respetar a nuestros vecinos, porque tenemos que respetar a toda la gente con la cual seguimos conviviendo, porque el coronavirus sigue presente, no porque no haya cuarentena hoy día en Punta Arenas, no hay coronavirus, el coronavirus sigue presente porque seguimos siendo la ciudad con la tasa más alta de contagio. Para bajar esa tasa depende de usted, de mí y de todos, porque de esta salimos todos juntos. Nos vemos, chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.